Libro, Ayuda. Un amigo lucha con la pornografía. De Brian Croft. Ejercicios prácticos. Ejercicios de aplicación personal para las esposas heridas. La lucha de un hombre con la pornografía hiere a muchas personas, pero más a la esposa de ese hombre. Los sentimientos de dolor, traición y desconfianza que una esposa sufre en contra de su esposo por esta lucha son muy parecidos a los que surgen por el adulterio. El Evangelio es la única esperanza que un hombre tiene para alcanzar la victoria sobre su esclavitud y la única manera en la que una esposa profundamente herida por su esposo puede encontrar el perdón y restablecer la confianza. Así que por medio del Evangelio es posible trabajar para restaurar la confianza y la intimidad dentro de un matrimonio profundamente afectado por esta lucha pecaminosa, y esto se aplica efectivamente dentro de la iglesia local. Sin embargo, se requiere de un esfuerzo diligente, paciente y misericordioso por parte tanto del esposo como de la esposa. He aquí 6 formas prácticas en las que una esposa puede ayudar a su esposo que lucha y puede encontrar la forma de perdonarlo en el proceso. 1. Debe aceptar el hecho de que juega un papel importante en la rendición de cuentas de su esposo. La esposa puede estar tentada a distanciarse de ayudar a su esposo y, por esta razón, depender de otros hombres que desempeñen ese papel. Sin embargo, ella es una fuente importante para la rendición de cuentas de su esposo. Lo conoce mejor que nadie, le interesa más que a nadie que él venza esta lucha y es la que recibe el mayor afecto del esposo. La esposa no debe tener miedo de desempeñar este papel. Ella juega un papel muy valioso para su esposo para vencer en esta lucha. 2. Debe saber que esto no es culpa de ella, realmente es culpa de él. Irónicamente, cuando un esposo toma la decisión de pecar de esta manera, muchas veces la esposa se culpa. No fue lo suficientemente atractiva, no le puso atención suficiente o no vio las señales de aviso. El hecho es que todos nosotros somos responsables ante Dios por nuestros propios corazones pecaminosos. Para un esposo, un matrimonio enfermizo puede ser un caldo de cultivo para esta lucha, pero la esposa nunca debe sentir la responsabilidad de las decisiones pecaminosas de él. 3. Debe compartir su dolor con él. La esposa debe compartir cómo las acciones pecaminosas de su esposo la han hecho sentir. Esto le va a recordar a él una de las muchas razones por las que nunca debe dejar que este patrón destructivo regrese. Esto también actúa como una forma saludable y buena para que la esposa llore por el dolor y pueda perdonarlo. 4. Debe buscar el consejo y el cuidado de otra mujer piadosa. Si es posible, la esposa traicionada debe estar al cuidado de otra mujer piadosa que haya pasado por esto o por una lucha parecida. Sin embargo, se debe tener cuidado, que esto sea para ayudar a la esposa a encontrar empatía, gracia y perdón para su esposo, no a alimentar el fuego del dolor y de la amargura que ya existe. 5. Debe guardar su corazón en contra de la amargura. La amargura es una respuesta muy común para las ofensas que los demás cometen contra nosotros. La mejor manera de ayudar a una esposa que ha sido dañada por los pecados sexuales a protegerse contra la amargura es recordarle el Evangelio y cómo Dios ha perdonado sus pecados. Ella debe recordar siempre su necesidad de arrepentimiento y la promesa divina del perdón. Dios le dará a ella la gracia que necesita para perdonar a su esposo. 6. Debe buscar la intimidad sexual frecuente con su esposo. Lo mejor que una esposa herida puede hacer es lo último que ella tiene ganas de hacer después de haber sido herida de esta manera, buscar la intimidad sexual con su esposo, 1 Corintios 7:5. En un esposo, esta intimidad intencional actúa como un salvavidas para esta lucha en particular y va a derribar las barreras de la intimidad que el enemigo quiere mantener levantadas el mayor tiempo posible. Que el Señor te dé la gracia mientras intentas cuidar a tu esposa que con toda seguridad necesita el cuidado después de esta clase de traición. Recuerda, el Evangelio es poderoso para restaurar cualquier matrimonio del daño más profundo que el pecado sexual haya causado y Dios usa poderosamente a la iglesia local para cuidar de los afectados. Preguntas útiles para las esposas. 1.
¿Hay algo que te impida aceptar tu importante papel en la rendición de cuentas para con tu esposo? Si así es, ¿qué es? 2. ¿Hay alguna amargura, falta de perdón o ira que tengas que compartir con tu esposo? 3. ¿Puedes expresar la razón o razones por las que no deseas la intimidad física con tu esposo? 4. ¿Cómo el Evangelio te ha dado esperanza durante este tiempo? Ejercicios de aplicación personal para los esposos en recuperación. El trabajo para restaurar la confianza y la intimidad dentro de un matrimonio profundamente afectado por esta lucha pecaminosa solo es posible por medio del Evangelio y se aplica de manera más efectiva dentro de la iglesia local. He aquí 6 formas prácticas en las que un esposo puede restablecer la confianza y la intimidad con su esposa herida. 1. Debe ser paciente con su esposa herida. Los hombres por lo general hacen frente a algo y siguen adelante rápidamente. Una esposa, y más una contra la cual se ha pecado con la pornografía, no va a seguir adelante tan rápido. Ella no supera esta ofensa en el mismo periodo de tiempo que un esposo muchas veces espera que lo haga. Él debe ser paciente con su esposa mientras ella trata de encontrar la fuerza para perdonarlo y restablecer la confianza. Por la gracia de Dios sucederá, pero con el tiempo. 2. Debe entender la seriedad de su pecado contra ella. El pecado sexual hiere a una esposa más profundamente que la mayoría de los otros pecados que se cometen contra ella. Un esposo tiene que saber que la razón por la cual este pecado hiere tanto es porque parece que confirma casi todas las dudas e inseguridades con las que la mayoría de las mujeres ya luchan por sí mismas. Entender la seriedad de este pecado y el dolor que provoca ayuda a cultivar la paciencia y a prevenir que tal pecado se repita. 3. Debe ver que su esposa juega un papel importante en la rendición de cuentas. Es fácil buscar la rendición de cuentas de otro hombre cuando se trata de esta lucha porque puede decir, solo otro hombre sabe cómo es esta batalla. Sin embargo, no tiene que dormir junto a ese hombre todas las noches. No tiene que verlo a los ojos sabiendo el dolor que ha causado. No tiene que ser tan paciente y misericordioso con él como lo tiene que ser con su esposa. Esto puede ser en el contexto de la consejería regular durante un tiempo, pero hay que convencerlo de que su esposa va a ser de ayuda para establecer sus nuevos patrones y para protegerlo de caer otra vez. 4. Debe de manera consistente y creativa enamorar a su esposa. El hombre ya debería haber estado buscando a su esposa románticamente como una práctica habitual. Ahora debe entender que este patrón se ha de establecer para restaurar su matrimonio. El pecado sexual ataca la confianza y la seguridad que una esposa tiene de que su esposo la ama y la desea. Esta confianza es un deber para un matrimonio saludable y lo sigue siendo para uno que tiene que ser restaurado. 5. Debe confirmar la atracción física que siente por ella. A ningún hombre le debe sorprender que cuando vea a otra mujer de manera lujuriosa esto le va a comunicar un mensaje tajante a su esposa de que él no la encuentra atractiva. La mayoría de los hombres confesarían que eso no es lo que los condujo a la pornografía, pero es ineludible que así es como una esposa se siente por esto. El hombre, de manera verbal, debe confirmar la atracción física que siente por su esposa. Luego, lo debe respaldar con sus acciones. 6. Debe darse cuenta de que la batalla nunca termina en este lado de la eternidad. El Evangelio es poderoso para liberar a los hombres de esta esclavitud y para establecer nuevos patrones en sus vidas, pero el cerco de la rendición de cuentas siempre debe permanecer. La mayoría de los hombres que se deslizan en esta área lo hacen solo cuando comienzan a confiarse de que ya no luchan con la pornografía. 1 Corintios 10:12. Se baja la guardia. La esposa lo ha perdonado. El compañero al que le rendía cuentas no ha preguntado por un tiempo acerca de la lucha. La disminución gradual de estas formas de rendición de cuentas debe actuar como una señal de advertencia y como un recordatorio de que esta lucha en nuestra cultura saturada por el sexo solo va a terminar cuando el esposo perfectamente fiel, Cristo, reúna a su novia para él. Apocalipsis 19, 6-9.
Que el Señor te dé sabiduría mientras trabajas con los esposos que luchan de esta manera, para que los patrones se rompan, los matrimonios se arreglen y el poder de Cristo sea creído. Preguntas útiles para los esposos en recuperación. 1. No permites que tu esposa juegue un papel importante en tu rendición de cuentas. ¿Por qué sí o por qué no? 2. ¿Cuál es tu plan deliberado de acción para enamorar a tu esposa, confirmar la atracción física que sientes por ella y ganarte de nuevo su confianza? 3. ¿Estás creciendo en paciencia o impaciencia con la herida que tu esposa ha sufrido? ¿Por qué? 4. ¿Qué te impide estar satisfecho únicamente con tu esposa? Proverbios 5, 19. Mentiras comunes que los hombres se creen en los momentos de tentación. 1. El único afectado por esta acción soy yo. Esto no afecta directamente a nadie más. 2. Solo voy a hacer esto una vez. 3. Como mi esposa no me satisface, me tengo que satisfacer. 4. Esto va a traer placer y satisfacción. 5. Solo voy a navegar en Internet a ver qué pasa. 6. Nadie se va a dar cuenta. 7. Lo voy a hacer de cualquier forma, así que vamos a acabar de una vez por todas con eso. 8. Realmente no es la gran cosa. 9. De cualquier manera Dios me va a perdonar. 10. Puede haber algo nuevo que me esté perdiendo o que todavía no haya visto. 11. Si mi esposa se viera como unas de las que veo en Internet, yo estaría satisfecho. 12. Soy hombre, no puedo evitarlo. 13. Dios me creó de esta forma. 14. Estoy aburrido y no tengo otra cosa que hacer. 15. No estoy pecando si no cometo físicamente el acto. Las verdades que los hombres deben creer en los momentos de tentación. 1. Mi pecado es contra el Dios Santo y se requirió la muerte de Cristo para pagar por él. Salmo 51:4, Romanos 5:8 al 10. 2. Cristo murió para que yo pudiera vivir una vida libre de todo pecado y buscar la santidad. Romanos 6:1, Efesios 5:3, Santiago 2:10. 3. El placer sexual debe venir solo de mi esposa. Proverbios 5:19. Mi matrimonio no trata de mí, trata de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. 1 Corintios 7, Efesios 5:25. 4. La soltería no trata de mí, trata de glorificar a Dios en mi cuerpo. 1 Tesalonicenses 4:3 al 5. 5. El pecado no puede traer el placer duradero, Cristo trae el placer verdadero y duradero. Hebreos 11:24 al 26. 6. Coquetear con el pecado lleva a la destrucción, seguir a Cristo conduce a la vida. Proverbios 5:8, Proverbios 7:21 al 23, 1 Corintios 6:18. 7. Es más satisfactorio agradar a mi Padre que ser indulgente con mi pecado en secreto. Números 32:23, Salmos 98, Proverbios 5:21, Hebreos 13:4, 4:12 al 13. 8. Cristo murió y me ha dado su espíritu para resistir toda tentación. Ezequiel 36:24 al 32, 1 Corintios 10:13, 1 Timoteo 6:11 al 12, 2 Timoteo 2:22. 9. Se necesitó la muerte del Hijo de Dios para liberarme de este pecado. Romanos 5:8 al 10. 10. Complacer el pecado conduce a la destrucción, perseverar en la fe conduce a la vida. Mateo 5:27 al 30, Mateo 18:7 al 9, Hebreos 13. 11. La gracia de Dios me da el poder para resistir el pecado, no para buscarlo. Romanos 6:1, 2:4. 12. Dios va a juzgar mi pecado, pero va a recompensar mi obediencia. Hebreos 13:4. 13. El alivio va a llegar cuando la guerra con el pecado se acabe, y veré a mi Salvador en toda su gloria. Filipenses 3:12, Apocalipsis 7:9 al 12, 21:3 al 4. 14. Mi esposa es un regalo de Dios y la voy a valorar así como Cristo valora a la iglesia. Proverbios 5:15 al 20, Efesios 5:25. 15. Soy un nuevo hombre en Cristo capaz de huir del pecado y buscar la justicia. 1 Tesalonicenses 4:3 al 8, 1 Timoteo 6:11.
16. Soy una nueva criatura en Cristo, no tengo por qué conformarme con este pecado. 2 Corintios 5:17. 17. El pecado comienza en el corazón, pero Dios me ha dado un nuevo corazón para agradarlo. Jeremías 31:31 al 34, Ezequiel 36:24 al 32, Mateo 5:27 al 30. 18. El Señor ha comprado mi vida con la muerte de su Hijo, voy a usar mi tiempo para su gloria. Proverbios 5:22 al 23, Efesios 5:15 al 16, Santiago 4:13 al 17. Preguntas útiles para los hombres. 1. ¿Qué mentira o mentiras estás más tentado a creer en el momento de la tentación? 2. Todos los días estás haciendo el esfuerzo para arrancar de raíz el pecado y recordar la palabra de Dios. 3. ¿Con cuáles verdades de la palabra de Dios estás luchando más para creerlas? 4. ¿Qué medidas de la rendición de cuentas radical has puesto en marcha a medida que todos los días te quitas el pecado y te pones a Cristo? Fin del libro. Ayuda. Un amigo lucha con la pornografía. De Brian Croft.